¿Se da cuenta todo lo que está pasando ahora en el mundo entero? Yo le decía al Señor, eres bueno, Dios, porque nos has cubierto con tu manto de oración, no recién. Dios nos ha venido fortaleciendo desde hace 2 años y ha llevado a que la iglesia se constituya en una casa de oración. Nosotros siempre hemos orado, pero no tanto como ahora. Y el Señor, siempre que le digo, ¿qué quieres que haga?, me dice, ora. Y cuando yo le digo, ¿y cómo hacemos esto?, ora. ¿Y cómo se puede resolver aquello? Orando. Tenemos un tiempo en el que hay tanto embate del enemigo y nosotros necesitamos aprender a orar. La primera opción de todo siempre es Dios, luego lo demás. Primero Dios, luego el médico. Primero Dios, luego las estrategias. Primero Dios, luego las habilidades. Primero Dios, luego el trabajo. A veces hacemos al revés y sufrimos, pero usted aprenda a dar la prioridad. Amén. El Señor me ha regalado un tema que ha hablado a mi corazón tremendamente y sé que lo va a hacer con el suyo. Ahora su Biblia, Mateo capítulo 12, verso 1, el tema para hoy se llama Síndrome del juez divino. Síndrome del juez divino. Y vamos a leer Mateo capítulo 12, verso 1 y vamos a leer hasta el verso 7. Y nos dice así, voy a leer yo un verso, usted lo lee al otro. Los discípulos recogen espigas en el día de reposo. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Vamos a cerrar nuestros ojos, pero usted va a poner su mano en su corazón. Padre, queremos en esta hora venir a tu presencia en el nombre de Jesús. Y queremos que tú abras nuestro entendimiento y las puertas de nuestro espíritu, para que esta palabra no solo llegue al alma, a la mente, a las emociones, a la voluntad, sino que a nuestro espíritu y lo transforme, para que podamos recibir esta palabra que hoy preparaste y la sazonaste para nosotros. Señor, gracias, porque de seguro vas a sacar de lo escondido de nuestro corazón algo a la luz. Hoy quieres llegar a lo profundo, a donde el esmeril no llega. Gracias. Te bendecimos y rogamos que te glorifiques, Espíritu Santo, y tomes control y autoridad sobre toda distracción, sobre todo sueño o pereza, cansancio, y nos permitas conectarnos con tu palabra y tu voz. En el nombre de Jesús, la iglesia dice, amén, amén. Mire, cuando hablamos de síndromes, nosotros podemos inmediatamente, el que más hemos oído, el síndrome de físico, ¿no es cierto?, que hemos por lo menos conocido generalmente, que es el síndrome de Down. Y cuando hablamos un poquito sobre esto, decimos, este síndrome evidencia
un trastorno genético en una persona. Y generalmente esto viene desde nacimiento. Y cuando miramos que este síndrome se caracteriza por tal vez ciertos indicadores que nos dejan saber, como una fatiga crónica, se caracteriza por un cansancio extremo en la persona y también se caracteriza por ciertos rasgos físicos. Se cree que más o menos estas personas tienen una cantidad de años de vida media, si es que lo logran. Ellos en cualquier momento dejan de estar, así como se ha dado casos que se han quedado vivos hasta los 40 y 50 años. Pero entonces, cuando viene a nuestra mente la idea de síndrome, inmediato nosotros decimos, sí, esto significa que hay una disfunción en algo. Tal vez es genético, tal vez ocurrió en el camino, se desarrolló. Bueno, la Biblia también nos muestra que tenemos algunos síndromes. Uno de los síndromes que podemos nosotros identificar es este usual que generalmente nos pasa, este síndrome del Edén. Y entonces este síndrome que se dio allá en el Génesis cuando Adán y Eva pecaron, y Dios apareció allí en el café de la tarde y les dijo, ¿y dónde están? Que no les encuentro. Y ellos dijeron, es que estamos escondidos. ¿Escondidos? ¿Y por qué? Porque estamos desnudos. ¿Y quién les dijo que estaban desnudos? Nosotros nos vimos desnudos. ¿Se comieron la manzana? Y entonces Adán, la característica es que la mujer que tú me diste, es decir, la mujer y tú, pero yo soy la víctima, soy el pobrecito. Ese es un síndrome, el síndrome de esta inculpación, el síndrome de la victimización, pero el síndrome de inculpar a otro mi responsabilidad. Pero también encontramos este síndrome del que hoy vamos a hablar. La Biblia nos muestra el síndrome del juez divino. Cuando miramos a Jesús con sus discípulos que están por aquí en este texto que hemos leído, en los sembrados, y muestra que estaba allí Jesús en su ministerio público, eligió él un día sábado. Para los judíos el sábado es el Shabbat. Y de acuerdo a la ley mosaica, es decir, a la ley que Dios le dio a Moisés, el sábado fue elegido para ser el día de reposo. Entonces, ¿qué era el día de reposo? Era el tiempo en el que Dios determinaba que todos paren de trabajar para conectarse con Dios sin estorbos. Y allí estaban los judíos escuchando, este era el contexto, ¿no es cierto? Ellos estaban escuchando que Dios había hablado a Jesús para que Jesús viniese a la tierra, cumpliera una función, pero no anulando lo que ya Dios había hecho, sino cumpliendo lo que ya estaba. Entonces ahí están estos discípulos con hambre. Y entonces ellos empiezan a arrancar, dice, espigas. Y en medio de esa escena aparecen los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Era un grupo de gente educada, altamente educada. Era gente que era judía y que había alcanzado una posición educativa alta, ¿no es cierto? Serían los PHs de este tiempo. Ellos enseñaban a la gente y eran muchos miembros del Sanedrín, que era como decirles el Congreso o la Asamblea hoy día. Ellos juzgaban a la población, determinaban las leyes, legislaban. Y entonces aparecen ellos, unos representantes, no toditos, pero unos cuantos. Aparecen y ven aquello. Y aparecen con el síndrome del juez divino, diciendo, no es lícito hacer. ¿Qué cosa? Arrancar las espigas y comer. Entonces aquí ellos hacen ese síndrome que a veces a nosotros nos da por hacer. Volvernos jueces de otros. Allí se levanta este síndrome. Y es que usted sabía que todos nosotros tenemos un juez por dentro.
y elegimos ponernos una toga y esa peluquita de churitos que se ponían hace años, y entonces empezamos a juzgar qué es lícito, qué no es lícito, qué está bien, qué es correcto y qué no es correcto. Y entonces, en vez de tal vez restaurar, nosotros empezamos a levantar este síndrome. Y allí es en donde fallamos en nuestro caminar, en nuestro intento de ayuda. Y entonces de pronto aquí alguien dice, bueno, pastora, mi marido es así, pero yo no. O tal vez usted aquí está diciendo, bueno, algunos son así. Una hermana me dijo a mí, toditos pueden ser, yo no. Entonces, bueno, por si usted diga así también, vamos a mirar ciertas características que se evidencian cuando tenemos este síndrome de ser jueces. ¿Y por qué dice pastora juez divino usted? Porque el único juez es Dios. El único que puede juzgarnos es Él. La Biblia dice, tú que juzgas eres inexcusable, porque con el juicio con el que juzgas serás juzgado. Entonces nadie tiene esa potestad, ese permiso ni ese derecho, pero el punto es que lo hacemos. Entonces, yo estoy aquí hoy para que usted de repente pueda identificar y decir, se me ha chispoteado el síndrome del juez divino. Entonces vamos a mirar las características. En primer lugar está la rigidez en la interpretación de la ley, y me estoy refiriendo a esta. Y aquí nosotros vemos que todo juez tiene rigidez, todo juez. Si usted dice, no, yo no juzgo a nadie, entonces usted no es rígido. Los fariseos aquí estaban juzgando con la interpretación extrema de la ley y dijeron, no es lícito. Y mire a quién le dijeron, al juez. Pareciera que había el día de reposo y ellos estaban haciendo algo incorrecto. Lo curioso es que no estaban haciendo mal. ¿Y sabe por qué? Porque la misma ley dice por qué no. Deuteronomio 23:25 dice, cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás la hoz a la mies de tu prójimo. Es decir, si era lícito arrancar. Pero ellos estaban en el extremo con la cabeza en que era el Shabbat y que nadie podía hacer un trabajo ni un esfuerzo físico. Pero si era lícito arrancar, lo que no debían es cortar con la hoz, pero sí podían arrancar y comer. Y entonces esa mies no es de ellos y no están trabajando y no están cortando. Entonces, desde el punto de vista de la ley, ellos no están haciendo algo ilícito, no están haciendo algo malo, ni están violando la ley. Pero allí están los jueces, allí están los fariseos, y ahí se activa el síndrome del juez divino y se vuelven rígidos en las palabras, en la interpretación, en donde se les olvida la persona y se prioriza la letra. Y allí está, entonces no estoy de acuerdo y esto no va así y punto. Mateo capítulo 12, verso 3 dice, pero Jesús les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Jesús les recuerda, les dice, acuérdense lo que ocurrió. En primera de Samuel 21:1 dice, vino David a Nob, al sacerdote de Ahimelech, y le dijo, ¿qué tienes a mano? Dame unos 5 panes o lo que tengas. Y el sacerdote respondió a David y dijo, no tengo pan común a la mano, solo tengo el pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado, a lo menos de mujeres. O sea, alguna cosita de la ley rescatemos. ¿Por qué? Porque habla de una necesidad de hambre. Saúl los perseguía, ellos estaban en una situación tan difícil, pero tenían mucha hambre. Mire, siglos después,
Los herederos de todo esto se les había olvidado y tenían la primera señal. ¿Cuál dije que era? La rigidez. Otra vez, ¿cuál era la primera? La rigidez. Muy bien. Segundo, el énfasis en las acciones externas. ¿En qué se concentraron los fariseos? ¿Qué les importó más? Las acciones externas, el día de reposo, el arrancar las espigas, pero no les importó el hambre y la necesidad. El problema del juez divino es que juzga a la gente por las acciones externas. Por eso es que siempre nuestros juicios están errados, porque vemos lo de afuera, lo que parece, lo que aparenta, lo que yo pensé, lo que me imaginé, pero no conozco lo que es. Y allí es en donde fallamos, porque somos apresurados en dar un veredicto. No es lícito, sin saber lo que está ocurriendo. Y nosotros al menos tenemos hasta culturalmente la rapidez del prejuicio. No conocemos el interior de nadie, no sabemos lo que le ocurre. Tampoco sabemos por qué se ve así o por qué actúa así, pero tras de ello siempre hay situaciones difíciles. Y cuando nosotros nos apresuramos a sacar comentario, y a veces sabe que no hablamos, solo vemos, y nuestras cejas, nuestros ojos, nuestro escáner, juzga. Esto es lo segundo, énfasis en las acciones, ¿qué? Externas. Tercero, la falta de empatía. La falta de empatía. Los fariseos nunca se están depositando, colocando, poniendo en los zapatos de ellos. No, ellos solo están pensando en la ley. Pero ellos no están pensando, esta gente tiene hambre. Han pasado todito el día en sol, frío, agua y tienen hambre. No, ellos no están en eso. O sea que ellos no tienen la mínima sensibilidad. No saben lo que es la solidaridad con el otro, con el prójimo. Y puede que usted no comparta la idea, que inclusive no comparta la decisión, mire, o la preferencia que está de moda. Puede que, y es lícito que usted no esté de acuerdo, no comparta, no quiera, no le parezca, está bien. Pero al menos hay que preguntar, hay que oír, hay que escuchar a la persona. ¿Sabe qué hicieron los fariseos? Nada, solo juzgaron y emitieron su juicio. Y hay una de las cosas más tremendas en nuestro actuar así, que nosotros no le damos la oportunidad a la persona de hablar, sino simplemente así dijeron, así me dijeron, sentenciado. Eso no sirve, no se vale. Yo siempre digo, el peor de los criminales es escuchado. ¿Y por qué a veces a nosotros, cuando nos equivocamos o erramos, o parece que lo que hacemos está mal, nadie pregunta? Solo encasilla y fácilmente emite un decreto. Bueno, el cuarto, la autojustificación. Realmente, ¿por qué los fariseos criticaron a los discípulos? Porque en el fondo ellos creían tener derecho a criticar. Ellos pensaban que la posición de ellos les da el derecho a criticar, a juzgar, a condenar a aquellos que no cumplían los estándares. Y mire, entonces nosotros también podemos estar haciendo lo mismo. Porque cuando la gente no se ajusta a nuestro estándar, entonces no, es que eso está haciendo mal. De ahí que la única vez que podemos decir esto es errado, esto es correcto y no es correcto, es cuando la palabra de Dios está en el centro. Caso contrario, no. Y fíjese, ellos estaban con la palabra, pero descontextualizada. Estaban basados en lo del momento, en la ley levítica, en la que había que lavarse las manos, pero no estaban mirando todo el contexto de la palabra de Dios. Y estos fariseos se sentían mejores que los demás. Fíjese, se sentían más santos, más buenos, mejores.
más rectos que todos. Y claro, como ellos tenían como un rol el juzgar los casos, ya se dieron de jueces hasta de Jesús. Ah, usted conoce esos casos de estas personas que, son más jueces que el mismo Cristo. Bueno, muchos piensan así hoy día. Es como que se han vuelto María Teresa de Calcuta o el Moisés de este tiempo, como que flotan, ¿no es cierto? Y se sienten así tan espirituales que pueden juzgar la vida espiritual de otro. Si usted no sabe, no tiene la menor idea. Y cuando uno habla con ellos, uno se siente pecador, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos se sienten espirituales. Entonces, ¿qué sucede cuando viene un problema? Entonces, estas personas les cuesta perdonar. ¿Por qué? Porque sale de sus estándares, sale de su paradigma, de su esquema, porque hay un juez divino dentro de sí, que no busca escuchar, no busca empatizar, no busca humanizar, no. ¿Qué está buscando? Está buscando juzgar. ¿Y sabe qué es lo que mata las relaciones interpersonales? Las lindas amistades, la hermandad. ¿Sabe qué mata? ¿Sabe qué hace que usted inclusive marque a sus hijos? Cuando usted juzga, porque salen estas personas del estándar. Hay algo que a veces pasa. En esta iglesia no, pero en algunas sí. ¿Saben qué pasa? Que juzgamos la espiritualidad de la gente por los años de conocer a Cristo. Y decimos, no, pero ya tiene tantos años. Entonces, no, es que esta persona ya conoce la Biblia, es que es líder, es que es esto, es que hace aquello. No. El corazón solo lo conoce el Señor. Y entonces, ¿qué es lo que pasa cuando uno tiene este síndrome del juez divino? Que cuando alguien sale del estándar, se olvida que él es diferente y que la otra persona tiene otro diseño y que el ser diferentes es parte de la diversidad que Dios creó. Usted mismo sabe que hay varios tipos de temperamentos y como uno reacciona, no reacciona otro. A mí me parece así como bien lindo oírles esas carcajadas y yo quisiera reírme así. Pero no puedo juzgar, tengo que respetar, porque la persona es diferente. Yo quisiera que todos ustedes oren como yo. Ore, llora. Vivo la vida para orar. Me encanta orar, es como que nací para eso. Pero yo tengo que respetar que no todo el mundo tiene eso, pues. Que aprende, que avanza, que conoce, pero no podemos juzgar. Jesús estuvo allí haciéndoles ver a ellos que estaban equivocados, que estaban errados. Les hizo reflexionar cuando les mostró lo que dice la palabra. Y es que, ¿sabe? El síndrome del juez divino no nos permite restaurar. Ese síndrome más bien echa al suelo a la gente. Hace leña del árbol caído. Y es un síndrome muy humano, le digo, y muy familiar para el ecuatoriano, ¿verdad? O para el religioso, hecho el espirituoso, ¿sí o no? Como yo hablo en lenguas y usted no. Usted está en la carne, yo en el espíritu, ¿cierto? Y me pongo el vestido hasta el suelo. Y si usted está pintada los labios, es pecadora. No agarre eso, no sirve. Ahora, ¿cómo nos sanamos del síndrome? Punto. No decimos más de sí. ¿Cómo nos sanamos? Bueno, yendo a Jesucristo. Porque solo Él puede quitarnos los síndromes. El de la culpa, el de la condenación, el del juzgamiento. Solo Él puede quitarnos.
todas esas piltrafitas que andamos a llevar, solo Él. ¿Cómo me gusta el capítulo 8 de Romanos? Dice el apóstol Pablo, dice, lo que yo quiero hacer, eso no hago. Y lo que no quiero, eso hago. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y el siguiente versículo dice, Jesucristo. Jesucristo. Vea, nosotros no somos billete de a 100 para que todos nos vean con ojos brillantes. Antes decíamos, no somos perita en dulce. Seguramente ser perita en dulce ha de haber sido así bien codiciable, ¿no? Porque ahora pera en dulce. Pero yo les digo billete de a 100, verdecito, ¿no? De los que ni circulan en Ecuador. Pero el Señor nos ama así. Y nos ama cada uno como somos. Unos cuadrados, otros rectángulos y otros triángulo isósceles. Pero nos ama. Yo a veces voy y le digo al Señor, ¿cómo vos les amas así, Señor? Me dice, ¿cómo te amo a ti? Siempre me ama y siempre le ama. Y no mira nuestro pecado, anhela nuestro cambio. Cuando Él dice no hagas esto y aquello, no es por molestar, es porque quiere que vivamos bonito y seamos felices y no suframos. Entonces, ¿cómo es que Jesús gastó tiempo con los pecados y los publicanos y esos fariseos? Sabe que no todos eran malos. Algunos de ellos se convirtieron al evangelio. Acuérdese de Nicodemo. Este es Juan capítulo 3, cuando él le dice, te es necesario nacer de nuevo, del agua y del espíritu. Uy, ¿cómo es eso? Dijo. Entonces el Señor le predicó. Acuérdese de José de Arimatea. Él, cuando lo crucificaron y murió, fue y dio una tumba sin uso, de estreno, para que coloquen a Jesús. O sea, sí hubieron fariseos que buscaron a Jesús, sí hubieron. Entonces sí se da cuenta una vez más, no toda la masa es exacta. Hay excepciones, siempre hay. No todos son. Entonces no generalice, saque de su vocabulario, es que toda la vida eres así, es que siempre, es que nunca. Quite, diga generalmente. Cambie ese vocabulario que al otro le cae como... Entonces, ¿cómo vamos a reconocer nosotros, a querer sanarnos? Primero, reconocer nuestra propia humanidad y sobre todo nuestra necesidad ante el Señor, no ante la gente. Sabe que la gente, no te creo, así serás, uy, pobre de vos. No, pues, ante el Señor, lo primero ante el Señor. El verso 1 dice que Jesús les llevó a los embrios porque Él siempre estaba pendiente de la necesidad de ellos. Pero cuando hay crisis, Él les daba provisión. Él siempre nos va a llevar a buen pasto, a usted y a mí. Dice que nosotros somos ovejas de su prado. Entonces, por más que ya usted sea un líder, ya usted sea un siervo, ya usted sea un intercesor, ya usted es una oveja de su prado. Usted no se ha vuelto ni cabra ni burro. Usted es una oveja y una oveja de su prado. Y la esencia de oveja, vea, no nos quita a nadie. Y esas ovejitas tienen características. Las ovejitas generalmente son elevadas, miopes, les gusta andar oliendo moscos y son bastante aborregadas. Es decir, si todos van para acá, ella también va para acá. No analiza, sino que se va aborregada. Oveja es oveja. Entonces Jesús, ¿qué es lo que hace? Reconoce las necesidades. Y Él hace eso hoy con nosotros también.
Él reconoce lo que necesitamos. La humanidad está antes que las reglas. Dios siempre, siempre, siempre nos amará. A mí, yo no sé si es que a usted le impresiona cuando ve versos como los que dicen que Dios nos ama y que el amor cubre multitud de faltas y pecados. Porque nosotros tenemos la tendencia a fallar. ¿Cuántos dicen aquí, yo no fallo nunca? Pero el Señor siempre coloca a las personas por encima de las reglas. Las reglas son importantes, son buenas, son para cumplir. Pero cuando alguien las incumple, necesitamos saber por qué. Necesitamos preguntarle. Tal vez tiene otra información, tal vez se las permitieron violentar todo el tiempo y no sabe que hay límites. Tal vez ha aprendido que eso es buenazo. Alguien me dijo en estos días, es que pastora, para un frío, un piquito de puntas. Ya. Piquito de puntas, le digo yo, de quedar dormida hasta mañana. Mire, y yo puedo ponerme de juez divino y decir, puntas, usted, hermano de 15 años. No, necesitamos conversar, decir, ¿por qué usted hace esto? ¿Es así o no es así? ¿Qué ha pasado? Nosotros tenemos una cultura y usted tiene que empezar a trabajar en esos hábitos. Nosotros tenemos una cultura en donde, no, preferible no decir nada. Preferible, ahí se le deja, preferible, pero toma decisiones. Preferible no le vuelvo a hablar, preferible. Y el otro dice, ¿qué le pasó? ¿Por qué nos diferenciamos de los ruiseñores? Los ruiseñores cantan, usted habla. ¿Por qué nos diferenciamos del cocodrilo? Porque se llora con lágrimas de cocodrilo. Usted habla, ¿sí se da cuenta? ¿Por qué nos diferenciamos de los hipopótamos? Como dice mi nieto, de los hijuepótamos. ¿Por qué no nos diferenciamos? Porque nosotros somos seres humanos, gregarios, sociales. Entonces todos unidos, pero no le saludo. Ahí estamos nosotros en novedad de vida. Si algo no está bien, hablemos. Hablemos. ¿Qué encontramos aquí? El tema es que la religiosidad es la que se carga de tradiciones. La religiosidad está dominada por darle importancia a las reglas más que a las personas y más que a las necesidades. O sea, no le importa la necesidad del otro, no le importa cómo se siente, es que yo, no, simplemente rompes, dices, no, y la persona. No. Entonces decimos primero reconocer nuestra propia humanidad y necesidad. ¿Cómo? Hablando, a través de la comunicación. Segundo, cuestionar nuestros propios prejuicios. Antes que señalar para allá, haga conmigo así usted. Y mire lo que pasa. ¿Con cuántos me señala a mí? Con uno nomás me señala, ve, el otro está para arriba. Con uno me señala. Mírese los dedos que le señalan a usted. Cuente. 1, 3. Los goleadores, ¿cuánto dicen? 3. Yo señalo con 1, a mí me señalan con 3. Ve, yo mismo. No, cuando nosotros juzgamos basado en nuestros propios prejuicios, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que nosotros estamos poniéndonos en una posición superior a los demás. El fariseo no le importaba la necesidad y Jesús le recordó diciendo, ¿habéis leído? ¿Acaso no dice? O sea, reflexiona, piensa. Justo en el verso 3 de Mateo 12 dice, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que estaban tuvieron hambre? Si fíjese cómo le dice, ellos fueron, ¿por qué le pone ese ejemplo?
Ellos están criticando que están arrancando las espigas y que se están comiendo, y que cómo es posible que están trabajando en el día de reposo. Y él le dice, ve, pero no leíste lo que pasó con el rey David. Tenían hambre y se comieron los panes sagrados, que no eran para los demás, pero que era más importante que estén los panes sagrados en la vitrina, o que ellos tengan comidita en la boca. ¿Qué era más importante? Eso es lo que le está diciendo el Señor aquí. Hay una familia que tiene necesidad, unos hijos que tienen necesidad, una ciudad, una nación, una persona que está en necesidad. ¿Por qué tú no quieres romper esa regla cuando hay una necesidad? Usted debe deshacerse del síndrome del juez divino, porque daña a otros y a sí mismo. Y cuando vienen los procesos de quebranto, usted no va a tener quien se duela de usted. ¿Por qué? Porque usted ha sido vertical. Que cuando el médico dice, usted tiene esta o aquella enfermedad, ¿qué pasa con su síndrome del juez divino? Cuando usted se quiebra, cuando a usted nadie le sostiene, ¿qué pasa? Que no hay quien le sostenga. Entonces, cuestionar nuestros propios prejuicios es importante para sanar nuestro síndrome, ¿verdad? En tercer lugar, enfocarnos en Jesús. Necesitamos enfocarnos en Jesús. En el verso 6 dice, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Uy, para nosotros este lugar en el que estamos, le decimos iglesia, 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 pero es el templo. Pero sabe, para Dios, mayor al templo es este templo humano de carne y hueso, en donde el Espíritu Santo está ahí, en cada uno de ustedes. Porque el que le dice a Jesús, yo te acepto en mi corazón como mi único y suficiente Salvador, soy pecador, perdóname, Él viene a vivir en su vida y hace de usted un templo. Entonces Él sube la banda de las reglas, sube, porque la humanidad, la persona humana es más importante que las normas, que las reglas. Sí es importante las normas, las reglas. Y sí, y son decisivas en ciertos momentos, son absolutas. Pero ¿a usted le parece que el no arrancar espigas era decisivo ante el hambre de estos todito el día? Hay que manejar mucho la forma y el fondo. Mucho se maneja la forma y el fondo para ser ecuánimes, para ser equitativos. Usted debe deshacerse de este síndrome del juez divino. ¿Por qué? Porque daña a otros y se daña a sí mismo. Porque cuando vienen esos procesos de quebranto, entonces nosotros nos quedamos como perdidos. ¿Por qué? Porque estamos guindados solo de la regla, de la norma. ¿Quién era mayor que el templo? Cristo. Y ahí mismo le está diciendo, yo soy el que tiene la autoridad. Eso es lo que está diciendo. Yo soy mayor que el templo. Soy Dios, pues. Jesús está diciendo, yo soy Dios. Porque le dice que uno mayor del templo. Para ellos, el templo era símbolo de la presencia de Dios. Porque evidentemente donde 2 o 3 se reúnen, la presencia de Dios está. Y entonces para ellos ir al templo era ir a encontrarse con Dios, porque ellos no tenían la capacidad que usted y yo hoy tenemos de tener al Espíritu Santo. Y entonces se encontraban allí a esa presencia que ellos le llamaban templo, como el símbolo de la ley. Pero ¿qué es lo que dijo Jesús? Yo estoy por encima de las estructuras religiosas. Cuando Él dice, yo soy mayor que el templo, estoy por encima de las estructuras religiosas, porque estoy por encima de las tradiciones, estoy por encima de las reglas, soy el cumplidor de la ley. Eso es lo que está diciendo Jesús. Quiere decir que era alguien superior a los fariseos y sus normas y sus reglas. Y entonces, lo más importante era el ser humano. Fíjense, lo más importante era el ser humano. Por eso, la historia nos muestra cuánta gente en los primeros siglos mataron a muchos fieles que buscaban a Dios de manera diferente. Y ellos les llamaron herejes y les mataron quemados vivos. ¿Por qué? Porque eran los religiosos,
con el síndrome del juez divino, que sus estándares disentían, estaban en contra de lo que se necesitaba. Y no les importó matar a un padre de familia, a un conocedor de las escrituras, a un traductor de Biblia. No les importó. Ellos, su religión, su tradición, sus reglas, sus normas. ¿Y qué hicieron? Destruyeron una riqueza mayor que el templo. Habla de superioridad espiritual, de grandeza, del que está por encima de todo. Y es que Jesús era la presencia de Dios encarnada. Él era el Hijo del Hombre. ¿Qué significa Hijo de Hombre? Él es Hijo de Dios hecho ser humano, para que nosotros podamos identificarnos con Él. Y entonces, ¿qué miramos nosotros allí? A Jesús enseñándoles a los discípulos a través de una situación con los fariseos, que tenían el síndrome del juez divino. Ellos se creían los juzgadores de los, obviamente de los casos, pero también de todo el mundo. Y se les olvidó que en esta ocasión estaban frente al juez divino real. Y le juzgaron, y le encontraron culpable. ¡Qué tremendo! ¿Qué más podemos hacer para superar este síndrome? Cultivar la misericordia. Esto necesitamos. No habrá perdón en una familia, en una pareja, amigos, en una relación. Siempre que hay una relación de más de uno, se llama relación. Y entonces puede ser pareja, amigos, hermanos, familia, vecinos. Si es que no hay el cultivar la misericordia, la compasión, con sencillez, con empatía, con humildad, absteniéndose, renunciando a juzgar. ¿Sabe por qué a veces no podemos perdonar a la suegra? ¿Por qué no podemos perdonar al que nos hace daño? ¿Por qué no podemos perdonar a este, a aquel? Pero esto sí que no le perdono, porque nos montamos en el caballo de ser jueces. Por eso hay que usted bájese ahí, no juzgue, porque con el juicio con el que juzgue será juzgado. Entonces usted no juzgue, más bien usted decida aplicar la misericordia, la compasión, la sencillez, la empatía y la humildad. También en el verso 7 dice: y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Ay, entonces él sube la banda, es decir, le pone a la regla más alta. Él les dice: ustedes, en otras palabras, ustedes lo logran. Y si supieses, si ellos sabían tanto de reglas y tanto de ley, y en ese momento, cuando Jesús les confronta, ¿qué era la Biblia en ese momento? En ese momento era la Torá, es decir, los 5 primeros libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ese era, más los salmos y ciertos libros proféticos. No había nada más. Y ellos eran cumplidores de todo, pero sin misericordia, sin perdón. Y ahí está Jesús confrontándoles y haciéndoles ver que ellos eran ignorantes ante un rabino. Ellos eran un rabino, pero él les confrontó porque les subió la valla, les subió la norma, la regla. Y sabe que así hay gente en estos días que cree que sabe mucho, y por eso se siente con la libertad de juzgar a otro y de encasillar a otro y no darle la oportunidad ni de hablar, ni de defenderse, ni de nada. Solo sentado en el banquillo de los acusados: eres culpable, ni te oímos. Y sabe que a veces usted y yo también hemos sido jueces implacables de alguien, ¿verdad? Del marido, de la mujer. Yo como si he sido del marido, no sé usted. Pero a veces hemos sido jueces implacables de nosotros mismos. Tremendo.
Somos duros, nos damos fuerte. ¡Qué bobo que soy! Más tonto que me han de ver. Somos implacables con nosotros mismos y entonces pecamos. Y la espiritualidad, ¿cómo puede seguir ante un juez? Porque el juez tiene la norma alta de que es perfecto. Y nosotros los débiles, ¿dónde quedamos? Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Que cuando nosotros somos capaces de perdonarnos bajando ese síndrome del juez divino, entonces nosotros ya no condenamos, ya no juzgamos y mucho menos descalificamos. ¿No? ¿A usted le ha pasado? Me falló, nunca más será igual. Ya no eres más mi amigo, se acabó. Con vos, de lejos, ya. Síndrome, diga conmigo, ¿cuál es el síndrome de hoy? Del juez. ¿Se acuerda del hijo pródigo? El hijo pródigo, así se juzgó a sí mismo. No necesito que le juzgue el hermanito semejante perfecto. No, él se juzgó a sí mismo. ¿Usted sí se acuerda? Él se juzgó, dijo: volveré y le pediré a mi padre que me permita ser uno de sus jornaleros. Le pediré que me meta en nómina, ¿no? Le pediré que me haga trabajar. Cuando él nunca dejó de ser hijo. Pero él, ¿cómo se vio por haber fallado? Desheredado. Gracias. Se descalificó. ¿Quién le juzgó? ¿Quién le dijo: vos ándate y cómete la comida de los cerdos? ¿Quién le dijo? Esa conciencia legalista, perfeccionista, que no se permitió decir fallé. Reconozco, hablaré, expresaré. No, él necesitó, pero tocar fondo para recién pensar como debió pensar cuando ya se dio cuenta que hizo mal. Esperó tantos niveles abajo. Y tal vez no solo porque tenía un corazón duro necesariamente, sino porque él era el juez de sí mismo. Usted también se ha puesto así. Uy, usted también se ha descalificado. Ya, vos deberías a la tumba. ¿Ya sí? Para Dios sigue siendo usted su hijo. Y para Dios, cuando pecamos, caemos, resbalamos, nos equivocamos, hacemos lo malo, Dios siempre nos quiere restaurar. Porque Él es restaurador de portillos. Él quiere levantarnos a nosotros como restauradores cuando recibimos primero restauración. Dios sabe que nosotros tenemos una alta necesidad de perdón. Y sabe que yo encuentro todo el tiempo por la vida gente que ya identifica que está resentido con otro y dice: ahí estoy de juez. Es que así, es que así, es que así. O a veces anda pecador, culpable, no puede recibir el perdón de Dios. Pero ¿sabe cuál es la gravedad más alta que yo hallo? La gente que vive con los zapatos de la culpa y que es juez divino contra sí mismo. Y ha cometido un pecado y no se perdona nunca. El tiempo pasa y el diablo ni le recuerda, pero la persona se recuerda a sí misma. El hermano del hijo pródigo también estuvo juzgando. El padre celebraba que el hijo se había recuperado y el otro, envidioso, enojado, con síndrome de juez divino. Entonces, si la parábola nos muestra tan claro, la vida también nos muestra muy claro a nosotros. Nosotros también tenemos esto. Pero ¿sabe qué quiero pedirle hoy yo a usted? Que se quite la toga del juez divino. Que allí donde usted está pueda cerrar sus ojos y pueda decirle eso a Dios. Padre, en esta tarde yo reconozco que tengo el síndrome del juez divino. Y Padre, quiero pedirte que tengas misericordia de mí una vez más y que me des misericordia para conmigo mismo. Porque si yo no he sido capaz de perdonarme a mí mismo, tampoco he
podido perdonar a mi prójimo, al que me ha herido, o al que ha errado, o al que ha roto los estándares como yo pienso que deben ser las cosas. Dame misericordia, Padre, para conmigo mismo, porque si me miro con ojos de misericordia voy a poder tener esos mismos ojos para ver a mi prójimo que falla, que cae, que se resbala, que hierre. Ayúdame a amarme a mí mismo para que entonces con ese amor yo también pueda amar a mis hijos cuando fallan, cuando se equivocan, cuando no dan la talla que quisiera, cuando no dan mi ideal. Padre, no podemos cambiar al mundo si seguimos juzgando desde la trinchera religiosa. Líbranos, Señor, a nosotros. Gracias por esta palabra que hoy puede limpiarnos, desarraigar de nosotros de ese síndrome de jueces divinos. Perdónanos por todas las veces que nos hemos erguido de juez con nuestro esposo, nuestra esposa, nuestra madre, nuestro padre, nuestros hijos, nuestros hermanos. Perdónanos, Señor, por haber sido duros y juzgarles, por no ser perfectos, porque ellos no son perfectos y queremos que sean perfectos y nosotros no lo somos. Perdónanos, Dios, porque tal vez hay problemas en el matrimonio porque somos jueces en vez de ser compañeros, en vez de ser equipo, en vez de saber que es tan frágil como yo. Dígale ahí a Dios: Dios, ayúdame a restaurar mi vida, mi casa, mi familia. Dame una unción de restauración, de sanidad. Que venga a mi vida, a mi corazón. Permíteme volver a empezar. Permíteme, Señor, dame una oportunidad. Perdóname las veces que he pensado que tú, como eres juez y eres Dios, tampoco me das oportunidad de volver a fallar o a equivocarme o a volver a empezar simplemente. Señor, arranca de nosotros esa conciencia legalista, religiosa. Arranca de nosotros, Señor, ese dedo amenazador, ese dedo juzgador, ese dedo lleno de desamor, de juzgamiento, que nos ha impedido amarnos y amar al prójimo. Cuando tú dices: ¿cuál es el gran mandamiento? Un mandamiento nuevo os doy: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Como te amas a ti, ama a tu prójimo. Y si no hemos podido amar al prójimo es porque no comenzamos con nosotros. Por eso a ellos los juzgamos, porque nos juzgamos a nosotros. Con ellos somos duros, porque duros somos nosotros. Sí, quizá un día así fueron con nosotros, pero hoy que te conocemos a ti, tenemos la oportunidad de hacer un pare y decir: no más, no más. Quiero ser diferente. Quiero que me renueves. Quiero recibir de ti una unción restauradora. Ayúdame a restaurar la relación que he dañado con mi esposo, con mi esposa. Ayúdame a ver con amor y misericordia a las personas sin priorizar más las reglas y entender que las personas son más importantes que las normas, que las reglas, que las formas. Es cierto que hay preceptos y hay principios no negociables, pero las formas pueden ser negociadas. Que seamos libres en la diversidad y absolutos en el principio. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre